Hola chicos, Ciencias Naturales 56. Los seres vivos, plantas y animales, necesitamos energía para seguir viviendo. El coche necesita gasolina para poder funcionar, nosotros también. Las plantas se la benefician ellas mismas, se lo hacen ellas mismas, mediante la fotosíntesis, con sustancias inorgánicas. Los animales, tanto los simples como los complejos, necesitamos robarlo de otros que lo han hecho ya. Necesitamos robar la energía que ha hecho el garbanzo. Se la cogemos. Para ello hay un transporte. Es decir, ¿dónde sacamos nosotros la energía del garbanzo? En las células. Luego tiene que haber un transporte del garbanzo desde que lo metemos en la boca, como hemos visto, hasta que llega a las células, a ser transportado. Entonces vamos a hablar del transporte, de cómo esas sustancias se transportan hacia el ser que las necesita, hacia la planta o hacia el animal. Transporte. Movimiento de sustancias. En la mayoría de los metazoos, es decir, de los animales ya complicados, de los no unicelulares, complicados, el oxígeno y las sustancias resultantes de la digestión, ambas cosas, las sustancias resultantes de la digestión y el oxígeno, porque hay que quemarlas y tenemos que quemarlas con oxígeno. O sea, necesitamos sustancias que sí, las hemos ya partido, las hemos dejado en piezas simples mediante la digestión y necesitamos oxígeno. Y esto hay que llevarlo, transportarlo hasta las células. En las metafitas, o sea, esto sería en los metazoos animales. En las metafitas, plantas, animales, plantas. En las metafitas, aunque elaboran sus propias sustancias orgánicas, lo que hace innecesaria la digestión, ellas no necesitan transformar las sustancias, puesto que se las hacen ellas y se las hacen a medida. Estas deben ser transportadas desde el lugar de su síntesis, es decir, desde el lugar de la fábrica donde ellas las elaboran, normalmente las hojas o partes verdes, desde la fábrica, donde las sintetizan, donde hacen esas sustancias, tienen que ser transportadas hasta donde son elaboradas, donde son consumidas. Lo cual implica también, pues, transporte semejante al que hacen los metazoos. En los seres vivos de reducido tamaño y poco complejos, es decir, no en los sino en los protozoos, y otros, aunque metazoos o metafitas, pero poco complejos, es decir, metazoos y metafitas simples, como pueden ser las algas, los hongos, las briofitas o musgos, los poríferos, corales, etc., celentéreos, y gusanos planos, aquellos que eran tan simples, no los nematelmintos, que esos eran complejos, no, los gusanos planos, muy simples, pues el transporte del oxígeno, el transporte del oxígeno y de las sustancias alimenticias se hace o por simple difusión, es decir, un gas se difunde en otro. Es como cuando tú echas un spray en el aire y dices, ¿dónde está el spray? Difundido, ya se ha mezclado, se ha difundido. Bueno, pues el transporte de esas sustancias del oxígeno
y de las otras sustancias se hace mediante difusión de gases o de líquidos, o también por transporte activo de una célula a otra, que se lo traspasa de una célula a otra, se lo comunica. En los restantes, no en los simples, sino en los restantes, en los más complicados, se han especializado. Es decir, han hecho órganos especializados en el transporte. Como diríamos aquí, han hecho coches, han hecho trenes, han hecho aviones, han hecho barcos. Bueno, pues los métazoos, para hacer ese transporte de las sustancias hasta sus células, también han hecho sus órganos. Diferentes células y tejidos especializadas, diferentes, para originar los sistemas de transporte. Son, tratándose de plantas, serían los tejidos conductores. Claro, si conducen serán los tejidos conductores. Y, tratándose de animales, pues serán los tejidos que forman el sistema circulatorio de transporte y el sistema respiratorio, circulatorio y respiratorio. Es decir, estos simples, con la difusión y el transporte directo de célula a célula, tiene bastante. Pero estos complicados, los métazoos, los animales, han hecho tejidos diferenciados y han hecho sistemas diferentes para el transporte. En concreto, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Y las plantas han hecho los tejidos conductores que vamos a ver a continuación. Así, la evolución de los tejidos conductores en dos. En xilema, xilum, acuérdate que significa leña, madera, y floema. Ya puedes ir conectando xilema a tronco, a leño, y floema a sustancia blanda de hoja. Xilema y floema. Y la especialización de diversas partes del cuerpo ha permitido a las traqueófitas, ha permitido a las traqueófitas, que es una palabra, fitas, plantas, y tráqueo significa, es un nombre común, tráquea, no solamente es este, es un nombre común para muchos apartados de ciencias naturales, porque tráquea significa un tubo destinado a conducir líquidos. Un tubo un poco rugosillo, pero con protuberancias, pero destinado a conducir líquidos. Entonces estas plantas, por poder conducir líquidos de parte a parte, llevar líquidos desde un sitio a otro, lo que llamamos el fluir de la savia, se las ha llamado traqueófitas, o plantas con tráqueas, con tubos. Que ya sabes que tubos ellos lo van a llamar vasos. Y esto les ha permitido a las traqueófitas una situación ideal para poder repoblar el mundo entero. Las plantas hoy están por todo el mundo, las traqueófitas, y alcanzar gran tamaño, las cebollas. En fin, vamos a ver ahora aquí, ya vamos a empezar con el transporte en las traqueófitas. Dejaremos los metazoos para luego y empezaremos con el transporte en las traqueófitas, que son las plantas que ya tienen más envergadura. Dice, empezamos con la primera parte. ¿Cómo se realiza este transporte? Pues bueno, vamos a ver primero qué es lo que transportan. Empiezan transportando, absorbiendo oxígeno, agua, el H2O y sales minerales. ¿Dónde está
¿Y dónde lo van a llevar? Transporte. Tiene lugar única y exclusivamente esto mediante los pelos absorbentes, y se llaman pelos por ser tan finos. Y ya no pienses solamente en la finura de un cabello humano. No, no, no. Son muchísimo más finos. Prácticamente hasta hacerse invisibles. Y llegan y se distribuyen por un volumen debajo de la planta. Si la planta está aquí, que la ves salir, por debajo hay miles de pelos absorbentes, con una función maravillosa: absorber el agua y las sales minerales, por fenómenos de ósmosis propiciados por las diferentes concentraciones. ¿Qué hace la planta para absorber el agua? La planta sabe que hay unas membranas, unas pieles especiales que tienen como unos poros, unas puertecitas minúsculas, que son como válvulas, es decir, dejan pasar en un sentido al disolvente, pero al soluto, a la sal disuelta, no la dejan pasar, ¡clac!, choca. Entonces, si aquí hay una disolución, fíjate, equilibrada, toda igual de concentrada, uniforme, y tú logras separar esta disolución en dos, sin que haya aperturas, sin que haya escapes, por una membrana de este tipo. Y automáticamente, si esta disolución era, por ejemplo, de cloruro sódico, tú echas aquí unos granitos de sal, haciendo que esta concentración sea mayor que esta. Entonces, esta membrana sufre y le dice al agua, le dice al disolvente: oye, disolvente, por este lado me están atacando más iones de cloro y sodio disueltos. ¿Quieres hacer el favor de pasar aquí para que no me ataquen tanto? Y dice el agua: vale. Dice: yo lo que puedo hacer es pasar agua aquí, pero si paso agua aquí y tú no pasas nada de aquí a aquí, te voy a subir el nivel. Dice: hazlo como quieras, pero entonces va a haber aquí más presión que aquí. No importa. Tú vete echando agua aquí hasta que la concentración, claro, esto se quedará más concentrado al perder agua, y esto se encontrará más diluido al ganar agua, hasta que las dos concentraciones se equilibren. Pero fíjate que para eso tengo que meter todo este agua aquí, y esto habrá disminuido aquí. No importa. Bueno, pues esta presión, debida a las peculiaridades de esta membrana que permite pasar el disolvente de una parte a otra, pero no el soluto, y hace que las dos partes estén con igual concentración, esta presión se le llama presión debido a esta función. Esta función, este trabajo se llama ósmosis, este fenómeno, ósmosis. Y a esta presión se la llama presión osmótica. Pues fíjate, esta presión osmótica ha hecho que suba el agua. Pues esto lo han utilizado las plantas divinamente. En el parénquima o piel cortical, es decir, de la corteza de una raíz, vamos a imaginar un pelo absorbente, lo voy a multiplicar por 100.000, por un billón de aumentos,
Y sería este el pelo absorbente. Aquí la planta pone más concentración. Y como aquí en el suelo hay menos concentración de sales, entonces hace que el agua pase a través de esa membrana que tiene en su piel. Y con lo cual el líquido que estaba aquí va subiendo, y este fenómeno no será solo en 1 centímetro cuadrado de una raicilla, no. El hecho de tener tantas raíces y tan finas ha sido para que la superficie donde se da este fenómeno sea enorme. Es decir, si tú despellejaras a todas estas raicillas y pusieras sus pieles, que son las membranas, todas juntas unas con otras, mira, solo con una planta de avena, es decir, de una espiga, la superficie donde se hace la ósmosis en sus pelos absorbentes y en sus raíces adventicias es tal como 4 campos de fútbol. Espera, no. Unos 480 metros cuadrados. No es 4 campos de fútbol. 4 campos de fútbol serían 40.000. No. 480 metros cuadrados. Bueno, escucha que no es poco. 1 metro cuadrado ya sabes qué es esto. Bueno, pues coge esto 480 veces. En esa superficie se está dando la absorción de sales minerales y agua solo para una planta. 480 metros cuadrados. Y una planta pequeña, como es un grano de avena, lo que puede dar una espiga. Parece que en muchas plantas, además de este sistema de ósmosis, se dan también procesos de transporte activo de algunos iones. Es decir, que algunos iones, al estar disueltos aquí, ellos, por diferencias electrostáticas de electricidad, ya que ellos están cargados unos positivamente y otros negativamente, discurrirían hacia el interior. Es decir, que se van a dar diversas causas para que el líquido ascienda por la planta. Uno, ya hemos dicho, la presión osmótica. Otro, que se cree, sería el transporte activo de iones por diferencias electrostáticas. Dice, se ha calculado que la superficie de intercambio de pelos absorbentes de una planta de centenos de unos 480 metros cuadrados. El agua y las sales minerales atraviesan el parénquima cortical de la cortecilla de la raíz y llegan hasta los vasos y células del xilema, que vamos a ver qué es el xilema. El xilema está formado por células de xilum, de madera. Estas células estaban unidas a otras células, pero se mueren y al morirse esta pared adjunta con el otro vaso desaparece. ¿Y qué queda formado? Un auténtico tubo. Estos tubos son los famosos vasos o tubos leñosos. Por ello son por los que va a circular siempre en sentido ascendente la savia bruta. Bruta significa sucia, sin elaborar. No es que esté sucia,
pero es una manera de decirla sin elaborar. Esta savia bruta llegará a las hojas y allí entrarán en la factoría de hacer las sustancias elaboradas a base de la fotosíntesis con la clorofila y el sol, por donde son rápidamente transportadas al tallo y a las hojas. De esta manera se mantiene constante la diferencia entre el exterior de la raíz y las células de esta. Es decir, de esta manera se mantiene, claro, que buscan la igualdad de presión, que es lo que busca la presión osmótica, entre el interior de la célula y el exterior de las raíces. ¿Qué causa esta subida? La presión osmótica, la cualidad de esas membranas especialísimas, que son las membranas, por así decirlo, de la vida, que permiten la función de la ósmosis, de pasar el disolvente de lo menos concentrado a lo más concentrado para lograr la concentración igual en ambas. Dejaremos ya para el siguiente vídeo, que en esto nos hemos... cómo se da el transporte por el xilema, que así es como se llama el tejido hecho por los vasos leñosos. Hasta luego.